Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En el video de hoy les voy a compartir algo que me han estado pidiendo muchísimas veces en los comentarios. Este poncho lo hice con un punto súper fácil de hacer, una secuencia súper fácil con puntos básicos, y lo mejor es que ustedes lo van a poder elaborar en cualquier talla que ustedes quieran. En el transcurso del video les voy a ir dando todas las indicaciones que necesitan para hacerlo en cualquier talla. Si es primera vez que tú estás visitando mi canal, me gustaría invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que así estés al tanto de todos mis videos tutoriales. Entonces vamos a ver los materiales y el paso a paso para realizar este lindo poncho. Yo voy a estar utilizando esta lana en 3 colores, las 3 son del mismo material y un aproximado de 100 gramos para la talla de 2 años. Si quieren hacer para adolescentes, aproximadamente 300-350 gramos, y si quieren hacer para adultos, entre 400 y 450 gramos de lana. Si vamos a usar diferentes colores, es importante que estos tengan el mismo grosor y sean del mismo material. Esta es de un grosor de 3 milímetros y la voy a estar tejiendo con un gancho de 5.5 milímetros. Vamos a utilizar también una tijera y una cinta métrica para guiarnos y poder tejer cualquier talla. Vamos a comenzar tomando la medida de la cabeza de la persona para que vamos a tejer nuestro poncho, o como siempre en la descripción yo les dejo algunas medidas como referencias para las diferentes tallas. Ahí están para hacer desde la talla más pequeña hasta la talla más grande. Entonces, cuando ya tenemos la medida en la que vamos a trabajar, vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a tejer una cadena de base que tenga esa medida que estamos buscando, y es importante que esta cadenita sea un número par, es decir, un múltiplo de 2. Bien, ya tengo acá mi cadenita de base. Esta tiene 52 cadenitas y tiene la medida de 46 centímetros, que es la medida de mi niña que tiene 2 añitos. Entonces, ahora para cerrar la circunferencia vamos a ir por toda la cadena verificando que esté derecha. Giramos de esta manera, colocamos nuestro ganchillo en la primera cadenita que tenemos acá y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a iniciar con 2 cadenas que no nos van a contar como un punto. Estas 2 cadenas las vamos a ignorar, solo son para subir la altura de nuestra vuelta, y vamos a tejer un punto alto acá en el primer espacio, en la cadenita donde cerramos la circunferencia con punto deslizado. Sacamos por 2 y luego por 2. Ahí hacemos nuestro primer punto alto. Entonces, en la siguiente cadenita vamos a tejer de nuevo un punto alto, lazada. En la siguiente cadenita vamos a tejer otro punto alto, y esta vuelta vamos a hacer puntos altos en cada espacio. Y ahora vamos a tejer nuestra primera vuelta en 2 partes. Vamos a dividir la cantidad de cadenitas que hicimos en la base en 2. En mi caso son 52 cadenitas, que la mitad sería 26. Voy a tejer un total de 26 puntos altos. Ok, vamos a continuar por toda la cadenita hasta llegar al punto número 26, y allí les voy a indicar qué vamos a hacer. Entonces ustedes van a dividir la cantidad de cadenas que tienen en la base en 2 partes, y esa cantidad que les dé va a ser la primera parte. Van a tejer puntos altos hasta alcanzar esa cantidad de cadenitas que es la mitad de nuestra base. Bien, entonces ya yo tengo acá 25 puntos. Voy a tejer el número 26 en la siguiente cadenita, que sería la mitad de mi base. Ahora, en este espacio número 26, después de tejer el punto alto, vamos a hacer 3 cadenitas y un segundo punto alto en ese mismo espacio
número 26. Ok, entonces ahora continuamos en la siguiente cadenita haciendo un punto alto en cada uno de los espacios hasta que lleguemos al final de la vuelta. Bien, entonces llegamos acá al final de nuestra cadenita. Vamos a verificar la cantidad de puntos desde acá, desde el siguiente espacio donde hicimos el aumento. Vamos a contar y deberíamos tener la misma cantidad que en esta primera parte, que en mi caso son 26 puntos. Entonces acá en el último punto de mi base hice mi punto alto, entonces vamos a hacer un nuevo aumento agregando 3 cadenas y un segundo punto alto en ese mismo espacio. Ahora finalizamos la vuelta en el primer punto alto. Recuerden que estas dos cadenitas no cuentan como un punto, entonces acá arribita colocamos y hacemos punto deslizado. Así terminaría nuestra vuelta número 1. Ahora para la vuelta número 2 vamos a iniciar con 5 cadenitas. 3, 4 y 5. En esta oportunidad estas cadenitas sí nos van a contar como un punto, las primeras 4 como un punto alto doble y la cadenita número 5 como un punto de separación. Entonces vamos a tomar doble lazada porque en esta vuelta vamos a tejer puntos altos dobles. Saltamos un espacio. Estas cadenitas pertenecen acá al primer punto alto, entonces saltamos el que le sigue y en el espacio número 3 vamos a tejer un punto doble. Colocamos nuestro gancho y vamos sacando lazadas de 2 en 2. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer una cadenita de separación. Volvemos a tomar doble lazada en el ganchillo, saltamos un espacio, en el siguiente otro punto doble, sacando nuestras lazadas de 2 en 2 y 3 acá. Ahora de nuevo una cadenita de separación, dos lazadas en el ganchillo, saltamos un espacio, en el siguiente tejemos nuestro punto alto doble y así vamos a continuar repitiendo hasta que lleguemos acá a donde está el aumento. Ok, ya llegamos entonces acá donde está nuestro primer aumento. Hice acá el último punto alto doble, agregamos la cadenita de separación, saltamos este punto y en el centro, acá en el espacio donde están las 3 cadenitas, vamos a tejer un punto alto doble, de nuevo 3 cadenitas y un segundo punto alto doble en ese mismo espacio. Entonces continuamos repitiendo una cadenita de separación, dos lazadas, saltamos un punto, en el siguiente hacemos punto alto doble y continuamos con esta misma secuencia el resto de la vuelta. Bien, estamos llegando acá al final de la vuelta, tenemos nuestro segundo aumento, hicimos el último punto alto doble, la cadenita y vamos a repetir lo mismo que hicimos en el aumento anterior. Un punto alto doble acá en el espacio de las 3 cadenitas, luego 3 cadenas y un segundo punto alto doble acá en el mismo espacio. Vamos a agregar una cadenita de separación, contamos acá para ubicar la número 4, la cadena número 4, 1, 2, 3 y 4 y allí vamos a colocar el gancho y hacemos punto deslizado para finalizar nuestra vuelta número 2.
Ok, entonces ahora para continuar con la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenitas. Acá las 2 cadenitas no nos van a contar como un punto. Entonces vamos a tejer un punto alto acá en la cadenita donde hicimos el punto deslizado para cerrar la vuelta 2. Y entonces acá en esta vuelta vamos a tejer solo puntos altos. Vamos a tejer punto alto donde está el espacio de la cadenita de separación, en este espacio. Allí vamos a hacer punto alto. También vamos a hacer punto alto donde hay punto doble de la vuelta anterior. Acá. Ahora en el espacio de la cadenita. Ahora en el punto de la vuelta anterior. Acá en el espacio. En el punto de la vuelta anterior, en el punto alto doble. Y así vamos a continuar entonces hasta llegar acá a donde está nuestro aumento. Bien, llegamos acá donde está nuestro aumento. Vamos a tejer entonces la misma secuencia de la vuelta 1, es decir, un punto alto acá en el espacio donde están las 3 cadenitas. Agregamos entonces 3 cadenitas y un segundo punto alto en ese mismo espacio. Continuamos entonces el resto de la vuelta haciendo un punto alto en cada punto de la vuelta anterior y un punto alto en cada espacio donde tenemos una cadenita. Estamos llegando acá al final, tenemos nuestro segundo aumento. Vamos a repetir en el espacio de las 3 cadenitas un punto alto, 1, 2 y 3 cadenitas y un segundo punto alto en el mismo espacio. Ahora vamos a tejer un punto alto acá, un punto alto en el espacio de la cadenita y finalizamos nuestra vuelta número 3 con un punto deslizado acá en el primer punto alto. Recuerden que estas 2 cadenitas no las vamos a tomar en cuenta. Entonces así finalizamos nuestra vuelta número 3. Vamos a tener una piecita con esta forma hasta el momento. Ahora para la vuelta siguiente sería la número 4. Yo voy a hacer un cambio de color. Acá tengo mi color nuevo. Lo vamos a colocar de esta manera. Pasamos por este arito. Hacemos una cadenita. Y luego vamos a alar tanto el color anterior como el color nuevo. Lo suficiente hasta que nos quede al ras acá para iniciar con la vuelta que sigue. Entonces en esta vuelta vamos a iniciar con 2 cadenas, un punto alto en el mismo espacio que está acá donde hicimos el punto deslizado de la vuelta anterior. Y en esta vuelta vamos a tejer un punto alto en cada uno de los espacios sin hacer cadenita, sin saltar ningún punto, un punto alto en cada espacio hasta que lleguemos acá a donde está el aumento. Aquí repetimos un punto alto, 3 cadenitas y un segundo punto alto en este mismo espacio y continuamos toda la vuelta haciendo un punto alto en cada uno de los espacios. En el siguiente aumento repetimos lo mismo del aumento anterior, 2 puntos altos separados por 3 cadenitas y cerramos nuestra vuelta número 4. Ya terminada esta vuelta número 4, entonces para la vuelta que le sigue sería la número 5. Vamos a repetir la misma secuencia que hicimos acá en esta vuelta 4. Así que vamos a tener la vuelta 3, 4 y 5 con puntos altos. Entonces comenzamos de igual manera con 2 cadenas, que estas no cuentan como un punto. Hacemos punto alto acá en el primer espacio. Y continuamos tejiendo un punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, toda la vuelta. Los aumentos
de la misma manera, 2 puntos altos separados por 3 cadenitas y así hasta dar toda la vuelta. Terminamos entonces con la vuelta número 5. Tendríamos 3 vueltas con puntos altos. Ahora entonces vamos a repetir la secuencia de la vuelta 2, que es esta, los puntos altos dobles separados por cadenitas. Recuerden que esa vuelta la iniciamos con 5 cadenas, que en esta vuelta sí nos cuentan las 4 cadenitas como un punto doble y un punto de separación. Tomamos doble lazada en el ganchillo, esas 4 cadenitas pertenecen al primer punto, saltamos el siguiente y en el siguiente, que sería el número 3, vamos a colocar nuestro gancho y vamos a hacer el punto alto doble sacando lazadas de 2 en 2. La cadenita de separación, doble lazada, saltamos un espacio, en el siguiente de nuevo y entonces así continuamos toda la vuelta repitiendo la misma secuencia que trabajamos en la vuelta número 2. Finalizada esta vuelta número 6, entonces vamos a continuar repitiendo la secuencia de estas 4 vueltas. Ok, acá viene la vuelta número 3, que es un punto alto en cada punto de la vuelta anterior, un punto en el espacio de la cadenita, acá, y luego entonces vamos a tener 3 vueltas con puntos altos y una vuelta con puntos altos dobles separados por una cadenita. Los aumentos en estas dos partes, en la parte de acá y en la parte de acá, siempre van a ser igual de acuerdo a la vuelta que estemos tejiendo y vamos a continuar repitiendo esta secuencia hasta alcanzar la medida de largo. Va a ir creciendo de esta manera la medida de largo que queremos que tenga nuestro poncho. Igualmente en la descripción les dejo algunas medidas como referencias de cuánto debería medir de acuerdo a las diferentes tallas. Ok amigos, ya yo tengo acá la medida que necesito para la talla que estoy haciendo. Recuerden que lo estoy haciendo para mi niña que tiene 2 añitos. Entonces les voy a medir acá, desde acá arriba hasta acá, hasta la punta tiene casi 34 centímetros y de los lados tiene 28 centímetros. Está bien para la talla de ella. Yo solo estuve midiendo para ver que le quedara más o menos a esta altura del brazo. Ahora yo hice la última vuelta de mi poncho con puntos altos. Me tocaba hacer la secuencia de los puntos dobles separados por una cadenita, pero preferí dejarlo hasta aquí. Me gusta más que quede esta vuelta de puntos altos, que se ve más tupida, pero ustedes podrán decidir si quieren agregarle la última vuelta que sea con puntos altos dobles. No hay ningún problema. Entonces ahora para agregarle acá un toquecito especial, yo tengo acá algunas hebras que he cortado con unos 22 centímetros aproximadamente para colocarle flequitos en toda la parte de abajo. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera con la ayuda de nuestro gancho. Yo voy a comenzar desde acá. Vamos a colocar el gancho desde la parte de abajo. Pasamos esta hebra, sacamos, vamos a tratar de colocarlas parejas que queden a la misma altura y luego pasamos esos 2 hilitos por este arito que formamos, lo sacamos y vean que nos quedará de esta manera. Yo voy a colocar los flequitos en un punto sí, un punto no, un punto sí, pero eso también se los dejo a su gusto. Si ustedes le quieren poner flequitos en todos los puntos, no hay ningún problema, también lo pueden hacer. Entonces así vamos a ir por todo el borde de nuestra pieza, colocándole los flequitos en donde queramos, un punto sí, un punto no, o si ustedes quieren ponérselo
en todos los puntos. Y bien, amigos y amigas, ya yo tengo listos los flequitos. Vean qué bonito se ve. Y así entonces terminamos con el paso a paso de este lindo poncho, que lo pueden hacer para cualquier talla. Recuerda regalarme un like si este video te ha gustado y suscribirte a mi canal activando la campanita para que así estés al tanto de cada uno de mis tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.